Ok, aquí estamos cambiando de contexto hacia el este de Caracas. Y aquí vamos a enfatizar, para que quede claro a todos los marxistas leninistas, que la afirmación de que el nivel superior del capitalismo sea el imperialismo arroja una serie de dudas completamente razonables en principio, y al final, pues la demostración final de lo que yo digo, que es que sucede algo mucho más complejo que eso. O sea, ahorita simplemente dentro del sistema que podemos llamar capitalista, el cual hoy por hoy, insisto, tiene una gran cantidad de complejidades prácticas reales para hacer esa misma definición del siglo XIX o comenzando el siglo XX. O sea, ahorita es algo completamente anacrónico y distractivo que mucha gente esté pensando o buscando que refleja esa misma realidad, porque se van a quedar con una pequeña parte. Pero lo que es necesario saber para hacer un diagnóstico de nuestro tiempo presente es que lo que podamos ver como imperialismo hoy en día se basa de mismos recursos similares a Roma, a cualquiera de los imperios anteriores. No se basa en principios del capitalismo. O sea, el principio del capitalismo o del liberalismo implica la trampa posterior que observa Carlos Marx, de que en realidad cuando se instaura en una clase va a tender a oprimir a otra. Eso todo lo observa Carlos Marx y es interesantísimo que lo observe él, que defiende un fulano comunismo, que es su error, porque su investigación es muy interesante todo lo que arroja. Su gran error es que su propuesta repite un modelo completamente arcaico y medieval en su estructura, y él no se da cuenta. O sea, en realidad no tiene nivel de nociología, aunque se pretende que sí, o nivel de epistemología. O sea, Marx no plantea una ciencia que permita recaudar todos los datos de la realidad. Sin embargo, en su momento, su esfuerzo es tan colosal que con esa herramienta limitada que él maneja, que es la dialéctica, él descubre que toda ideología que se instituya va a tender a convertirse en un imperio sobre otras personas. No importa que se haya iniciado liberando. Es decir, que los liberales son una patraña, porque una primera camada pues nos libera de reyes y de muchos caudillos. Una primera oleada o generación, con todo lo difícil que eso puede implicar, porque no vamos a venir a ser puristas, como pretenden decirme a mí cuando yo evalúo a Carlos Marx, que tiene defectos por el alcoholismo. No, yo no soy purista, yo no creo que él haya dejado de ser un gran pensador. Lo que creo que es una patraña es el comunismo. Pero sus aportes son increíbles, extraordinarios. O sea, muy importantísimos. Marcan una base, ¿no? Entonces, pero ese planteamiento de que cualquier revolución que inicialmente, ¿no?, como los liberales, que tienen una primera oleada que libera de algo en medio de complejidades, luego se van a asumir esas complejidades, tal y como está pasando con la dirigencia en Venezuela, como excusa o motivación para mantener un status quo. Y ahí es donde el sistema real más grande observó el truco y dijo: basta con mantener a un Maduro y del otro lado a una oposición, haciendo que siempre gane, ayudando a que siempre gane Maduro, para mantener alienada a la población de manera mucho más efectiva y barata de lo que lo hace el capitalismo, que tiene que invertir en vallas publicitarias para alienarnos, cuñas muy costosas, propaganda, publicidad. No, en este caso basta con que un montón de gente le repitas las canciones de Ali Primera, Chaquichín, Chiquichín, Chiquichín, le pongas imágenes de Che, Carlos Mario, etc. Y listo. Esa gente va a hacer lo que tú digas. Lo único que tiene que haber del lado contrario
O sea, tiene que haber un bando contrario en contra del cual luchas para que te sientas, para que se haga de esa identidad fácil que heredamos todos, que traemos todos de los orígenes de la mayoría de las culturas, que es que nuestra identidad está en la guerra, sea que la ganamos o la perdemos. Si estamos en resistencia, chévere, estamos en resistencia. Uno se deja los dregs, va a fumar marihuana, a coger carajitas que jode, y yo estoy en resistencia. O cualquiera que sean las actitudes adjuntas dentro de la ciudad, en los nichos que se les permiten a personas que van a aportar investigación y trabajo técnico en imagen. Pero sea como sea, se genera una clase siempre, todas las veces, se va generando un sector y una clase que va a explotar a otra por diferentes vías, y una de esas vías es, bueno, le das identidad, tú estás luchando, yo en realidad te represento a ti, aunque yo gano mucho más, estoy mucho más cómodo y tengo todas las prebendas, tú tienes que saber que tu sufrimiento, de alguna manera lo tengo yo, que lucho por ti, o sea, que hago todo y tomo las decisiones por ti, y no las discuto contigo, y ese es Lenin. O sea, ese es el planteamiento de Lenin al final de cuentas. Entonces por eso él va a decir que el nivel siguiente del capitalismo es el imperialismo. Lo que no va a decir es que ese imperialismo es él. Es su clase media, pequeño burguesa académica, que en realidad no sabe bien. No ha hecho nunca antes nada de eso que él propone. No tiene la experiencia, probablemente ni siquiera tiene la técnica. ¿Ves? Ojo, estoy hablando de algo mucho más allá de cualquier valoración moral de Lenin ni nada. No, estamos hablando de un carajo que simplemente se fue al país más pobre de Europa a practicar algo que él tampoco sabe muy bien cómo es, porque no lo ha hecho antes. Y ha sido un muchacho estudiando en una universidad. ¿Ves? Y que tiene sueños, aspiraciones seguramente. Pero entonces él va a decir eso, refiriéndose a que el nivel siguiente del capitalismo es el imperialismo, cuando en realidad el imperialismo acaba sucediendo por mecanismos que se regresan al medioevo. El paso siguiente de toda generación liberal, es que como no heredan el mérito, aquello pasa a ser feudalismo, pasa a ser gente operando no en formas de diversificación de conocimiento, financiamiento de artistas para la pluralización y la liberación, como dice el término liberal, de liberar la expresión en los diferentes estratos donde la gente tenga el talento necesario, hacia allá, hacia donde va realmente el liberalismo y el capitalismo, porque del resto el capital ocioso, mantenido, contenido, siempre se va a buscar de invertir. ¿Ves? Que Elon Musk tenga 280, 300 mil millones de dólares, habría que preguntarse en qué, eso es una abstracción. ¿Ves? O sea, es como consecuencia económica de algo. Pero yo no creo que la pobreza de nadie se debe a que haya ningún capital acumulado. La repartición de dinero no resuelve nada. Nunca, eso está demostrado. Lo demostró en los ejercicios de Servier, se ha demostrado aquí en Venezuela. Repartir cosas y aumentar una clase pequeño burguesa que no sabe, que no ha sido productiva, ni trabaja tampoco en la distribución ni en los servicios de ningún tipo, hace que al final vayas a tener siempre un montón de ladrones, corruptos, burócratas, etcétera, porque ese estatus van a buscar de mantenerlo por las competencias más fáciles y rápidas que puedan, no por la formación ni nada de eso. Y si lo hacen por la formación, bien, solo que es demasiada gente, no va a alcanzar para que por la formación y el manejo de discurso y el aporte de contenido puedan mantener un estatus. Simplemente es imposible mantener ese estatus, porque además mantener ese estatus, aún teniendo con qué, implica el sacrificio del tiempo que debes dedicar para pensar de verdad con técnica y asumir actividades creativas. Entonces, la afirmación del señor Lenin es un mero oportunismo del señor Lenin de que el capitalismo, su siguiente fase es el imperialismo, es meramente forzada para que lo asuman a él como el gran luchador que los va a salvar de aquello que viene, ¿no? Porque dicho sea de paso, la URSS, el primer paso que da estando él ahí es convertirse en un imperio, ¿no? Qué más contradicción que esa. O sea, en sumar gente, los mayores territorios posibles alrededor de Rusia, para conformar la Unión Soviética.
Ahí va dejando claro el asunto, ¿no? O sea, la idea es que yo advierta sobre un imperio para poder yo convertirme en uno. Entonces, y el capitalismo y el liberalismo, que ahorita ya llegó a niveles de alta complejidad, ya yo he hablado de eso, viene siendo una forma, ojo, que no se niega toda su explotación, ni ninguno de los datos, ni la lucha de los mártires, la muerte de mártires de Chicago, etcétera, etcétera. Todo lo acontecido para que el capitalismo, este sistema que tenemos actualmente, sea tan complejo que hay todos esos dispositivos, todos esos recursos, políticas de inclusión social, reconocimiento ahorita de diversidad sexual y etcétera, etcétera, etcétera. Solo que la trampa sigue siendo ahora del sistema. No es ninguna clase que me quiere joder, sino que ahora el sistema quiere que yo siga siendo cada vez más dedicado al hedonismo para que la información, óigase bien, de la gran conclusión, la produzca la inteligencia artificial. Porque nosotros nos vamos a convertir en un montón de idiotas completamente dedicados a la queja de donde nos rechazan, porque somos extraños o porque tenemos actitudes evidentemente extrañas como yo las tengo, y no critico a nadie que eventualmente me rechace, simplemente pues, eso es problema tuyo, pues yo estoy dedicado a algo, así que no voy a estar quejándome de donde me rechazan. Si me rechazan me voy a otro lado, no me voy a operar para que me acepten, y me rechazan, aunque tú me veas así un poco atractivo y tal, igualito, o sea, nos pasa a todos. Entonces, básicamente esa es la trampa que ya he mencionado del LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Lucha para que te incluyan dentro de un sistema que te quiere únicamente para que te dediques al placer, y si eres atractivo o bella, para que te dediques a dar placer o a ofrecerlo de manera fraudulenta para obtener prebendas, pero que no te dediques nunca a la producción de conocimiento y a resolver el grave problema fundamental, que es el eje de la distribución de los bienes de consumo. No es la producción ya lo principal, también, pero lo principal es que la distribución de los bienes de consumo, que es el gran motivo por el cual Amazon se convierte en lo que se convirtió, que es el servicio de distribución de cosas, y que de alguna manera Tesla está apuntando con resolverlo a mediano plazo con formas de transporte que sean de energía verde, entre comillas, aunque todavía la electricidad es dudoso. Parece que van a ser otros los mecanismos por los cuales se resuelve el problema de movilidad de la especie humana. Dejémoslo hasta ahí, ¿no? Pero vamos a concluir. El señor Lenin, al decir eso, es un oportunismo. Los mecanismos acerca de los cuales debo hablar en un video bien pormenorizado, porque eso se evidencia del año 70 al año 85. Es donde se planificó la sociedad, se ejecutó el plan para tener la sociedad que tenemos hoy.